Bueno, este es un video para nerdos. ¿Por qué es para nerdos? Porque va a tener algunos conceptos que buscan responder a la pregunta si los cristianos deben participar o no en la política. Estoy haciendo este video porque el año pasado, durante el paro nacional que hubo, el cambio de gobiernos de derecha y de izquierda que está pasando en Latinoamérica, y las diferentes olas de corrupción y bueno, todos los cambios que se vienen, veo que esta generación está buscando respuestas y está encontrando voz en actores políticos que no coinciden con nuestras aspiraciones éticas y morales. Y no quería llenar mi Facebook de memes y de reacciones, sino quería más bien investigar un poquito y saber hacia dónde apuntamos. Entonces, por eso digo que es un video para nerdos, porque tengo como, bueno, quiero compartirles lo que he investigado y lo que he leído. A partir de eso, entonces me enfoqué y me pregunté cuál era la participación de los profetas en la esfera pública, cómo actuaban ellos ante las injusticias y las situaciones sociales en las que estaban inmersos. Y me di cuenta que la espiritualidad de ellos transformaba su cotidianidad. Y entonces lo que vamos a hacer en esta primera parte del video, que si llegas hasta la final de la segunda parte eres un nerdo y te quiero. eh, en la primera parte vamos a hacer un análisis de un análisis bíblico de los profetas que realizaron un reclamo social. Vamos a ver qué implicaciones tenía la voz profética del pueblo y cómo ese reclamo se volvía una administración de la justicia. Y luego vamos a dejar una reflexión sobre qué pasó con la voz profética en la transición entre la premodernidad y la modernidad. O sea, qué pasó con ese reclamo social y con esa voz profética, que en este tiempo pareciera que la iglesia está silenciada o guarda silencio ante tanta descomposición social y solo reacciona ante ciertas situaciones y las otras le parecen indiferentes. Entonces, esa va a ser la primera parte de este video. Y bueno, dice que estamos en un cambio generacional y necesitamos saber de qué forma podemos intervenir o si no deberíamos intervenir en la política. Entonces, los profetas que la iglesia reconoce como canónicos, o sea, los que aparecen en el canon bíblico, hicieron reclamos al pueblo y muchas veces a Dios también, desde posiciones académicas, laborales, civiles. Y entonces surge la pregunta si ellos se reconocían a sí mismos como profetas. Sabemos que los sacerdotes tenían un orden levítico, sacerdotal, los reyes eran ungidos por Dios, pero cuando yo veo los profetas, yo veo que algunos eran campesinos, otros eran hombres de la ciudad, tenían unos cargos públicos, otros estaban detrás del arado, y lo que los caracterizaba era que ellos veían algo que era injusto o algo que estaba pasando mal y hacían un reclamo sobre esa vida social, hacían un reclamo. Voy a tocar algunos autores. Ahorita hay uno muy de moda que es Agustín Laje, y él hace unos señalamientos a este tipo de culturas que él llama arcaicas y las ubica en la época premoderna. Y él dice que era propio de las sociedades premodernas asumir que toda situación del cosmos estaba asociado con la deidad. O sea, si había escasez o había abundancia, eso tenía que ver con el favor o el castigo divino. Él empieza a nombrar diferentes civilizaciones que tenían esas características reflejadas en sus mitos. Entonces nombra a los mayas, nombra a los griegos, nombra a los romanos y mete ahí, por ejemplo, a Amós también, y uno de entrada siente como que, oye, porque estás metiendo algo que para nosotros es santo, un autor que para nosotros es santo dentro de una lista con dioses paganos? Y la verdad, lo que él busca hacer en su libro La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha, en la página 78 a la 79, lejos de desestimar a Dios como Dios,
lo que está haciendo es mostrarnos cómo era la cosmovisión de las personas en ese tiempo premoderno. Él dice, el profeta Amós prometía la venganza de Jehová para quienes comerciaran el producto de la tierra. La economía en la premodernidad estaba incrustada, por así decirlo, en lo cultural, adverso a lo que pasa en nuestro tiempo, donde la economía se volvió más un bien a mi prójimo a cambio de un intercambio monetario. O sea, ayudo a mi prójimo, vendo un producto, lo comercializo, pero para sostenerme, no ya para buscar el bien de toda mi comunidad. Y eso se ve reflejado en nuestros gobiernos, ¿no? Pero de eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué implicaciones tenía la voz profética en el accionar del pueblo? Y ahí viene mi primera, yo voy a ir dando como críticas y algo que tenemos que analizar es qué es un profeta hoy y cómo, en qué momento se desvirtuó la profecía. Los profetas del Antiguo Testamento estaban lejos de dar palabras de motivación o repetir versículos para animar al pueblo. No es como que repetían un versículo de un profeta anterior para animar al pueblo, no, ellos hacían una denuncia, hacían un reclamo social, Dios hablaba y entonces ahí era cuando ellos daban una orientación puntual al rey o daban una orientación puntual al pueblo. Y cuando digo rey me refiero no solo al rey de Israel, sino que también ellos anunciaban acciones a tomar a los reyes de las civilizaciones circundantes. Entonces su mensaje se caracterizó por hacer una denuncia ética y moral y hacer un llamado al arrepentimiento, ¿sí? Hubo otros profetas, como Daniel, por ejemplo, que Daniel es utilizado por Dios para hablar con autoridad al imperio de los babilonios, los medos y los persas. Y en cuanto a eso hay que hablar un poquito de hebreo. En el diplomado de idiomas bíblicos de la Facultad de Teología en Ciudad de México, analizábamos el libro de Daniel y en la traducción y en la disertación que se hacía sobre esta traducción del arameo, nos dábamos cuenta que cuando el rey hablaba, hablaba en Jafel. Y Jafel es una forma del hebreo donde hay autoridad y donde casi que es una obligación lo que está diciendo. Es una obligación. Y cuando los súbditos responden en pael, que es una forma verbal que expresa sumisión, o sea, es como el hablar normal. Y él manda la orden de que los que no adivinen su sueño van a morir y lo dice como una orden, lo dice en Jafet. Y cuando Daniel recibe esa orden y él habla y entra a hablar con el rey, y cuando él habla a los súbditos del rey, él habla con el mismo Jafel, con la autoridad del rey. Pero la autoridad de Daniel no es una autoridad delegada por los hombres, es la autoridad que Dios le da. La diferencia, y es en el análisis semántico, es que Daniel agregaba a sus palabras sabiduría y tacto. Entonces Daniel fue valiente al asumir sus posturas contrarias a las de la corte y mantenerse en ellas, aun cuando el rey le daba tiempo para retractarse antes de condenarlo. Su carácter fue firme para dar a conocer su opinión y los mandatos de Dios a los reyes y esperar las acciones concretas fueran de arrepentimiento o fueran acciones que redundaran en contra de él. Sin embargo, hay que entender algo de las sociedades primitivas, de cómo veían ellos, por qué Daniel tenía esa valentía, por qué los profetas actuaban así. Y ahí nos da otra vez luz Agustín Laje, se los voy a leer tal cual. Dice, en las civilizaciones premodernas, el rey de los hombres debía rendir cuentas a una deidad divina. Esa estructura política garantizaba que el rey no se corrompiera. Las épocas de penurias, crisis y catástrofes se interpretaban como producto de errores políticos de las autoridades mundanas frente a lo sobrenatural. Es decir, el mensaje profético está enmarcado en una época donde se reconocía que el mandato de los hombres era vicario.
Era la autoridad de Dios a través de los reyes, la autoridad de Dios y los mandatos de Dios para el bien del pueblo a través de los reyes. En consecuencia, las acciones de estos dignatarios estaban supeditadas a la autoridad divina y por ende el carácter del profeta expresaba una postura ética y política, sin importar las posiciones morales del mandatario de turno. El profeta asumía la responsabilidad de dar una denuncia social cuando los decretos que se aprobaban eran contrarios a la voluntad de Dios. Y comunicaba al profeta el mensaje divino de forma que el dirigente pudiera tomar una decisión coherente hacia la voluntad de Dios y los pueblos. Entonces para puntualizar esta primera parte, el reclamo profético se entendía dentro de la época en que fue escrito, que el rey dirigía al pueblo pero estaba sometido a una autoridad divina. Y el profeta entonces su deber era anunciar la verdad del mandato divino para que los reyes pudieran tomar decisiones correctas, para que pudieran tomar decisiones certeras y que esas decisiones acertadas incidieran en el orden cultural, en el orden político y en el orden del cosmos, de que la naturaleza también respondiera a esa justicia. El reclamo profético como ministración de justicia. Los profetas bíblicos anunciaban ayes y recompensas para los gobiernos. Y ahí tenemos que entrar a otro análisis y es cómo observaban ellos el Estado. Para nosotros que nacimos en esta época donde yo ya me sé la línea de presidentes, por lo menos de mi país, y más o menos me sé la línea de presidentes de los pueblos hermanos, pareciera que siempre tuvimos Estado. O sea, yo no me imagino una vida, como que no soy capaz de imaginarme una vida sin Estado, pero el Estado no siempre existió. Juan Jacobo Rousseau, ¿sí? Él define el Estado como el pueblo que le delega la libertad a un gobierno para que lo proteja. Es un intercambio. El Estado protege y yo a cambio le cedo un poquito de la libertad, de mi libertad. Y eso es como el pincelazo de lo que conocemos como el contrato social, ¿sí? En ese momento histórico los pueblos reclamaban soberanías y hacían delimitaciones con fronteras geográficas y constituciones políticas. Para ese tiempo, o sea, ahí ya estamos haciendo la transición. Entonces vamos primero entendiendo cómo eran las sociedades premodernas, donde el rey estaba supeditado a la autoridad divina y sus decisiones se reflejaban en la naturaleza y en el modelo social. Y ahora ya estamos haciendo una transición a la modernidad con el concepto de Estado. Entonces las agrupaciones de personas con adherencias culturales ya no eran vasallos o pueblos conquistados que debían pagar tributo a un imperio dominante, sino que según Rousseau, ellos rendían algunas de sus libertades a cambio de la protección. Entonces ya vamos entendiendo premodernidad, modernidad y ahora vamos a mirar posmodernidad. En ese cambio, o sea, yo lo veo como en tres momentos históricos, en ese cambio de la promodernidad a la modernidad, ¿qué pasó con la voz profética? Yo veo a un Daniel hablando firmemente y diciéndole a Nabucodonosor las cosas, diciendo no voy a adorar la estatua. Yo veo a un Habacuc firme respecto a la posición agrícola, a un Amós haciendo un reclamo por el mercantilismo que se está haciendo con los bienes del pueblo, que está afectando al pobre. Pero ¿qué pasó con la voz profética? Porque de un momento a otro el profeta se volvió en un repetidor de versículos para animar. ¿Qué pasó con ese reclamo social? Entonces, vamos a responder a eso. La voz profética parece que se silencia durante esa transición de culturas. Y ahí es donde Lage hace una crítica al protestantismo. En la página 69 del libro que estoy leyendo y que tal vez
Si me escriben en comentarios que quieren saber más sobre este libro, se los puedo contar. Y él hace un análisis así, él empieza a analizar el protestantismo y empieza a decir, hablar de las tesis de Lutero y empieza a decir cosas que yo lo leo y me lleno de orgullo porque es lo que nos representa. No tenemos un solo sacerdote, todos somos sacerdotes como pueblo de Dios, ya la comunión con Dios no es privada de un sector religioso, sino que todos podemos tener acceso al trono de la gracia a través de Jesucristo. Y él empieza a mencionar nuestra doctrina de gracia, empieza a mencionar la capacidad que tiene el laico de acceder a puestos de preeminencia dentro de la iglesia para servir, pero luego viene y hace una crítica súper dura al protestantismo. Y dice así: el rompimiento de la fuerza manipuladora de un clero corrupto con el Estado, que no es más vicario, sino más bien conquistador, tirano de las demás culturas en nombre de la fe. Dice, sin embargo, al leer objetivamente al Aje, se puede ver esta celebración del protestantismo donde rompimos, o sea, nosotros una de nuestras grandes victorias es que se rompió la idea del clero y la iglesia como una sola cosmovisión, se rompió, ¿sí? Y eso es algo de lo que nosotros celebramos, de que ya el clero no puede manipular al pueblo con la religión porque solo ellos tenían el poder de leer las escrituras, sino que ahora cualquiera podía leer la verdad y predicarla, y esto trajo, aunque le duela a los progresistas, trajo la constitución de libertades de culto, trajo la fundación de universidades para que todos tuvieran acceso a la educación. Pero entonces ahí es donde el Aje dice que eso que nosotros celebramos con victoria de haberle dado la espalda al Estado, silenció la voz profética y le dio vía libre al secularismo. Y es un, es un cachetadón a nosotros, porque dice que el espaldarazo que la iglesia protestante le da al Estado da comienzo al secularismo que impera hasta hoy en las decisiones del poder público de los pueblos. O sea, hace 500 años que fue la reforma, 500 y un poquito, nosotros celebramos la separación del Estado y la Iglesia, pero le dimos completamente la espalda a la incidencia política de la Iglesia dentro del Estado. Y está tan grave la situación ahora que cualquier cosa que diga un religioso va a ser tomada mal y casi que ya no se puede hablar desde lo ético, desde lo moral, sino que toca buscar una política ajena a la conciencia de los individuos. Entonces, el análisis bíblico de los profetas que reclamaron un reclamo social se caracterizó por tener una postura ética y moral apegada a los preceptos divinos, por tener un carácter firme de acuerdo a sus convicciones. Y ese carácter del profeta que denunciaba la injusticia y que hablaba a favor de los mandamientos de Dios en medio de los pueblos es necesario en este tiempo. Las implicaciones de la voz profética en el accionar del pueblo denotaba bien arrepentimiento y cambio de posturas gubernamentales, y la impartición de la justicia se da en un contexto donde el rey cumple una función vicaria. En la transición a la modernidad, la Iglesia le da un espaldarazo al Estado y desemboca en un secularismo imperante. Y entonces ahí yo quiero cerrar este primer momento con dos reflexiones. La primera es entender que el Dios de la historia escogió un momento histórico para dar el mensaje profético. No es casualidad, no es aleatorio. Y si para los profetas entendían el reinado de Dios a través de un rey sometido a su autoridad, esto tiene que hablarnos y tiene que decirnos que necesitamos autoridades civiles que respeten los mandamientos de Dios. Y que cuando ese mandamiento de Dios, no entendiéndolo desde lo religioso, sino desde el Código Civil del Decálogo, no matarás,
Si eso se entendiera hoy, no tendríamos debate sobre el aborto a las cuantas semanas, pienso. Es necesario levantar una voz profética y una denuncia pública, no solo de los intereses particulares de la Iglesia. O sea, la Iglesia no tiene que movilizarse solo cuando le tocan algo referente a ella misma, sino que ante la injusticia social, ante el dinero mal invertido, ante el despilfarro del gasto público, ante las situaciones de corrupción, tiene que haber una voz profética que trascienda lo eclesiástico y que le diga al gobierno, al gobernante, que eso va a traer un juicio de parte de Dios y que aún la naturaleza responde a esa falta de coherencia entre lo escrito y lo práctico. La segunda reflexión que me deja esta situación es que sí, celebramos que la Iglesia y el Estado estén separados. Estamos totalmente de acuerdo en que no debe haber manipulación del clero hacia las libertades individuales de las personas. Pero no estoy de acuerdo con que la Iglesia no pueda tener una participación ciudadana. Es necesario que cada persona creyente con un cargo dentro de la organización eclesial o simplemente como asistente se considere a sí mismo un sujeto de derecho que pueda ser capaz de ejercer una voz profética desde cualquiera que sean las esferas donde se mueva, desde cualquier esfera, desde lo laboral, desde lo académico, desde lo eclesiástico, que se pueda levantar una voz que hable la voluntad de Dios para el pueblo, la voluntad de una economía sostenible, de un medio ambiente eh, autosustentable, limpio, que hable sobre la necesidad de audiencias públicas, que hable y que levante la voz a defender al vulnerable, al oprimido. No puede ser que ese espaldarazo que se logró, o sea, que esa victoria que se logró hace 500 años con la reforma se convierta hoy en un secularismo donde no se puede hablar, donde solo algunas minorías con muy buen dinero para mover la gente tengan voz. Es necesario que se levante posturas políticas claras, es necesario que se levanten supervisión de parte de los creyentes, que se vele por los derechos de todos los ciudadanos, sean creyentes o no. Es necesaria una participación pública. Y de eso quiero hablarles en el siguiente video.